y luego, en octubre del 89, el indulto de Menem termina cerrando la posibilidad de juzgamiento, y es lo que me moviliza a mí a llevar a la Audiencia Nacional, al juez Garzón, en el año 99, lo principal de la prueba que teníamos acumulada, sobre todo los reglamentos militares, todos los reglamentos secretos, que eso me mereció que la nueva provincia me tildara de traidor a la patria, porque llevé documentos secretos militares a un juez extranjero. Pero eso fue base del juicio Asilingo, por ejemplo, y de toda la estructura del juicio que se hizo en la Audiencia Nacional para demostrar el plan criminal en base a esos documentos que teníamos en el juicio de Bahía Blanca. Por eso cuando yo declaré en el juicio Asilingo que quería hacer una explicación general del plan criminal, aunque la fiscal Dolores Delgado decía que quizás lo mejor hubiera sido que yo lo hiciera al final y no al principio, que es como me propuso ahora para el juicio a Ricardo Cavallo, me proponen para el final como testigo para que yo dé una explicación general del plan criminal como cierre. Pero me parece que para los jueces españoles es mejor primero dar la explicación general para que tengan un panorama de lo que era la realidad argentina. Yo la verdad que me sentía muy impotente de que todo esto terminara así, que la historia se terminara y que no fuera aprovechable desde algún lugar. Todavía no se había creado la Comisión por la Memoria, así que ni siquiera se podía trabajar en función de la memoria. Y bueno, tomé la decisión de hacer contactos con gente que estaba vinculada al juicio de España y directamente me propusieron como testigo, combinamos una fecha con Garzón para ir y aporté un testimonio. Y a su vez me llamaron y me contactaron fiscales de Italia, y yo colaboré con ellos, sobre todo con Giancarlo Capaldo, a quien le conseguí las pruebas, con apoyo de la Procuración, de acá de la Argentina, de las causas argentinas, para que él desde allá pueda abrir las causas y luego por vía diplomática pedir las copias oficiales de los expedientes argentinos, cuando había un bloqueo en los gobiernos anteriores al actual para poder pedir esa información por vía diplomática, ¿no? Así que la posibilidad de justicia la fui logrando por esas vías indirectas, y después me tocó actuar también como fiscal en el pedido de extradición de Astiz, y bueno, ahí también estuve en conexión con los abogados de la Embajada de Francia y trabajando a favor de la extradición de Astiz.